enamoraste alguna vez de alguien que no podías ver, pero sí sentir? Esta es la historia de Yahé, el joven que terminó viviendo para siempre en una casa de barro, en el corazón del territorio guaraní, a orillas del río Paraguay. Vivía una tribu que respetaba profundamente a la naturaleza. Para ellos, cada árbol tenía espíritu, cada río memoria y cada ave un mensaje. En ese tiempo vivía Yahé, un joven distinto a los demás. No era el más fuerte ni el más ruidoso, pero tenía algo raro de determinación. Corría como si el viento lo empujara, nadaba como si el río lo conociera, y caminaba el monte sin miedo como si la tierra misma lo guiara. Para ser reconocido como hombre, Yahé debía superar 3 pruebas sagradas. La primera, correr más rápido que el viento. Mientras corría, escuchó una voz suave que le decía: no te detengas, seguí, y ganó. La segunda prueba fue cruzar el río Paraguay a nado. La corriente quiso arrastrarlo, pero la voz volvió a escucharse: respirá, confía. Y llegó a la otra orilla. La última prueba fue la más dura: quedarse inmóvil como piedra, bajo el sol y los insectos del monte. Cuando el cuerpo ya no daba más, la voz le susurró: estoy con vos. Y resistió. Había pasado las 3 pruebas, ya era un hombre. El jefe de la tribu le ofreció la mano de su hija como recompensa, pero Yahé bajó la mirada, porque esa voz que lo acompañó siempre ya se había metido en su corazón. Esa noche pidió ayuda a los espíritus, alzó los brazos, y el monte quedó en silencio. Sus manos se volvieron alas, su cuerpo se cubrió de plumas, y Yahé dejó de ser hombre para convertirse en hornero. Voló por el monte buscando a la voz que amaba, y mientras esperaba, construyó una pequeña casa de barro firme, redonda, resistente, hasta que un día la voz se posó en su nido. Desde entonces, el hornero nunca abandona su casa, porque no es solo barro, es memoria, es amor, es destino. Cuorquensa, ahora decime vos, ¿conocías esta leyenda guaraní del hornero? ¿Pensás que cada nido guarda una historia? Si esta historia te llegó al corazón, deja tu me gusta, seguí el canal Mito Guaraní y ayúdanos a que estas leyendas del monte sigan vivas.